Hubo alguien que vio la verdad antes que todos, y aún así, no pudo detener lo que estaba por suceder. No fue un discípulo, no caminó con Jesús, ni estuvo entre la multitud que lo seguía. Fue una mujer que en medio de la noche despertó con el alma inquieta, marcada por un sueño que no podía ignorar. Un sueño que no venía del miedo, sino de una certeza profunda. Mientras el mundo se preparaba para juzgar a un hombre, ella ya sabía que estaban a punto de condenar a un inocente. Capítulo 1. La mujer que vio algo que otros decidieron ignorar. En los días en que el dominio romano se extendía sobre Judea, la figura de Poncio Pilato representaba la autoridad directa de un imperio que se sostenía a través del orden, la estructura y el control. Su posición no era menor. Como gobernador, tenía la responsabilidad de mantener la estabilidad en una región marcada por tensiones constantes, donde cualquier alteración podía escalar rápidamente. Las decisiones que tomaban no solo respondían a lo que ocurría en ese momento, sino también a lo que Roma esperaba de él. En ese contexto, cada juicio, cada resolución y cada acción tenía un peso que iba más allá de lo inmediato. Dentro de ese entorno se encontraba su esposa. No conocemos su nombre, ni detalles específicos de su vida antes de ese momento. Su historia no fue documentada con la misma atención que la de otros personajes, y sin embargo, aparece en un punto clave de uno de los eventos más importantes registrados en los Evangelios. No como protagonista visible, sino como una presencia que, por un instante, se conecta con algo que otros no lograron reconocer con claridad. Su vida transcurría en medio de ese ambiente político y administrativo. Estaba acostumbrada a la dinámica del poder, a las decisiones que se tomaban en el tribunal, a la presión que implicaba sostener el orden en una región compleja. No era ajena a lo que significaba gobernar, aunque no participara directamente en las resoluciones. Desde su lugar, observaba, entendía y procesaba lo que ocurría alrededor. Ese tipo de cercanía con la autoridad genera una percepción distinta de la realidad, una comprensión más amplia de las consecuencias que pueden tener ciertas decisiones. En ese tiempo, Judea no era un territorio sencillo de administrar. Existían diferencias culturales, tensiones religiosas y expectativas que no siempre coincidían con los intereses de Roma. En medio de ese escenario, comenzaban a surgir rumores sobre un hombre que estaba generando impacto entre el pueblo. No era un líder político, ni un revolucionario en el sentido tradicional, pero sus palabras y acciones estaban provocando reacciones que no pasaban desapercibidas. Su nombre empezaba a escucharse con más frecuencia, y con él, opiniones divididas. Algunas personas lo seguían, otras lo cuestionaban, y las autoridades religiosas comenzaban a verlo como una amenaza. No necesariamente por lo que hacía de manera visible, sino por lo que representaba. Cuando una figura genera ese tipo de movimiento, inevitablemente llega a un punto en el que su presencia ya no puede ser ignorada por quienes tienen el poder de intervenir. Ese momento comenzaba a acercarse. En el entorno del gobernador, esa información no pasaba desapercibida. No porque fuera el tema principal en ese momento, sino porque formaba parte de lo que estaba ocurriendo en la región. La esposa de Pilato, al igual que otros dentro de ese círculo, estaba expuesta a ese contexto. Sabía que algo estaba sucediendo, aunque no tuviera todos los detalles. Sabía que había un hombre que estaba generando atención, y que tarde o temprano, esa situación llegaría al tribunal. Hasta ese punto, todo formaba parte de la dinámica normal de la región. Movimientos sociales, tensiones religiosas, conflictos que debían ser evaluados y resueltos. Nada fuera de lo que ya se había visto antes. Sin embargo, no todos los procesos comienzan de manera evidente. Algunos se desarrollan de forma silenciosa, hasta que alcanzan un punto en el que ya no pueden mantenerse al margen. Esa noche, antes de que los acontecimientos tomaran forma, algo distinto ocurrió. No fue un anuncio público, ni una señal visible para todos. Fue una experiencia personal, interna, difícil de explicar desde lo racional. Mientras el entorno permanecía en aparente calma, ella tuvo un sueño. No uno común, ni uno que pudiera ser olvidado al despertar. Fue un sueño que dejó una impresión clara, una sensación que no desaparecía, una comprensión que no podía ignorar. Al despertar,
No había ruido externo que confirmara lo que había visto. Todo seguía en su lugar. El palacio, la ciudad, el orden que se mantenía. Sin embargo, dentro de ella, algo ya había cambiado. No porque entendiera completamente lo que estaba por suceder, sino porque había percibido algo que no encajaba con lo que el mundo parecía estar dispuesto a hacer. Ese tipo de experiencias no siempre se comprenden de inmediato. No vienen acompañadas de explicaciones claras, ni de instrucciones específicas. Pero dejan una marca. Una sensación que permanece incluso cuando todo lo demás parece normal. En su caso, esa sensación no solo permaneció, sino que comenzó a adquirir peso a medida que el día avanzaba. Todavía no había ocurrido el juicio. Todavía no se había tomado ninguna decisión. Pero algo en ella ya había sido expuesto a una realidad que otros aún no estaban viendo. Y cuando una persona percibe algo antes que los demás, se enfrenta a una situación particular, decidir qué hacer con eso. Capítulo 2. Cuando lo que percibes empieza a incomodarte. Lo que había experimentado durante la noche no desapareció con la luz del día. A diferencia de otros sueños que se diluyen con el paso de las horas, este permanecía presente, no como una imagen confusa, sino como una sensación clara que se mantenía constante. No era fácil de explicar, pero tampoco era fácil de ignorar. Había algo en esa experiencia que no encajaba con la normalidad de su entorno, algo que comenzaba a generar una incomodidad silenciosa que no encontraba salida inmediata. En ese momento, todavía no había ocurrido nada visible que justificara esa inquietud. El juicio aún no se desarrollaba completamente, las decisiones no se habían tomado y el ambiente, desde fuera, seguía dentro de lo esperado. Sin embargo, dentro de ella, el proceso ya estaba en marcha. No era un pensamiento pasajero, ni una preocupación superficial. Era una percepción que comenzaba a tomar forma, una comprensión que, aunque no estaba acompañada de todos los detalles, tenía suficiente claridad como para generar conflicto. Ese tipo de conflicto no suele ser evidente para los demás. No se manifiesta en acciones inmediatas ni en reacciones visibles. Se desarrolla en silencio, en el espacio interno donde una persona comienza a cuestionar lo que está viendo, lo que está escuchando y, sobre todo, lo que está sintiendo. En su caso, ese cuestionamiento no venía desde la duda, sino desde una certeza que no sabía cómo sostener. Había algo en el hombre que sería llevado ante el tribunal que no coincidía con la idea de culpabilidad que comenzaba a construirse a su alrededor. No porque ella hubiera presenciado sus actos, ni porque tuviera información detallada de lo que estaba ocurriendo, sino porque la experiencia que había tenido le mostraba una realidad distinta. Esa diferencia entre lo que el entorno sugería y lo que ella percibía comenzaba a generar una tensión interna difícil de resolver. Por un lado, estaba el contexto en el que vivía. Un entorno donde las decisiones no se tomaban a la ligera, donde existían procesos, acusaciones y argumentos que justificaban cada juicio. No era común intervenir sin razones claras, ni cuestionar lo que se estaba desarrollando dentro del tribunal. Había una estructura que se respetaba, una forma de proceder que mantenía el orden. Desde esa perspectiva, lo que estaba ocurriendo seguía una lógica comprensible. Pero por otro lado, estaba esa percepción que no encajaba con esa lógica. Una sensación que no podía ser validada por otros, pero que tampoco podía ser descartada. Y ahí es donde el conflicto comenzaba a tomar fuerza. Porque cuando una persona percibe algo que no coincide con lo que todos los demás aceptan como verdad, se enfrenta a una decisión interna que no siempre es sencilla: ignorarlo para mantener la estabilidad o prestar la atención, aun cuando eso implique salir de lo establecido. En su caso, esa decisión no era menor. No se trataba de una opinión cualquiera, ni de una intuición sin consecuencias. Estaba directamente relacionada con una situación que estaba a punto de ser juzgada por la máxima autoridad en ese territorio, una autoridad que, además, estaba representada por su propio esposo. Eso añadía una dimensión adicional al conflicto. No solo tenía que decidir qué hacer con lo que había percibido, sino también cómo hacerlo en un contexto donde cualquier intervención podía tener implicaciones importantes. Mientras el tiempo avanzaba, esa tensión no disminuía. Al contrario, comenzaba a consolidarse.
Lo que al principio podía haber parecido una inquietud pasajera, se convertía ahora en algo más definido. No porque tuviera más información, sino porque la claridad de lo que había experimentado no se debilitaba. Permanecía ahí, constante, como si esperara una respuesta. Ese tipo de momentos no siempre vienen acompañados de certezas absolutas, pero sí de una sensación que insiste. Una sensación que no permite continuar con normalidad, que interrumpe el flujo habitual de los pensamientos y que obliga a detenerse, aunque sea por un instante, para considerar lo que está ocurriendo internamente. En ese punto, ya no se trata de si es conveniente o no prestar atención, sino de si es posible seguir ignorándolo. Y en medio de ese proceso, comenzaba a surgir una pregunta que no podía evitar: si lo que había percibido era real, ¿qué iba a hacer con ello? Capítulo 3. Cuando el silencio ya no es una opción. A medida que la mañana avanzaba, lo que hasta ese momento había sido una experiencia interna comenzó a encontrarse con la realidad externa. Los acontecimientos que se desarrollaban en el tribunal ya no eran una posibilidad lejana, sino un proceso en marcha. Las voces comenzaban a alzarse, las acusaciones tomaban forma y el ambiente adquiría una tensión que ya no podía ignorarse. Lo que antes era una percepción aislada dentro de ella, ahora empezaba a conectarse con lo que estaba ocurriendo fuera. El hombre del que había percibido aquella claridad durante la noche ya estaba siendo presentado ante la autoridad. No como alguien que generaba curiosidad, sino como alguien que debía ser evaluado, cuestionado, eventualmente, juzgado. A su alrededor, las posturas se definían con rapidez. Algunos lo señalaban, otros insistían en su culpabilidad, y el proceso comenzaba a avanzar bajo una presión que no siempre respondía a la búsqueda de la verdad, sino a la necesidad de resolver una situación que había escalado más de lo esperado. Desde su posición, ella no estaba dentro del tribunal, pero no estaba ajena a lo que ocurría. Sabía que ese momento había llegado. Sabía que las decisiones comenzaban a tomar forma, y que cada instante que pasaba reducía las posibilidades de intervenir. Lo que había experimentado durante la noche ya no era solo una inquietud personal, ahora estaba directamente relacionado con un evento que avanzaba sin detenerse. En ese punto, el conflicto interno dejó de ser una cuestión de percepción y se convirtió en una cuestión de acción. Ya no se trataba únicamente de lo que sentía o de lo que había entendido, sino de lo que estaba dispuesta a hacer con eso. Porque mientras más clara es una percepción, más difícil resulta mantenerse al margen. Y aunque el entorno ofrecía razones para no intervenir, lo que llevaba dentro no encontraba justificación suficiente para quedarse en silencio. Sin embargo, actuar en ese contexto no era sencillo. No se trataba de expresar una opinión en cualquier espacio, ni de intervenir en una conversación sin consecuencias. El lugar donde se estaba desarrollando el juicio era un espacio de autoridad, de estructura, de decisiones que debían sostenerse frente a un sistema que exigía orden. Y dentro de ese sistema, cada intervención tenía un peso específico. Además, el hombre que estaba tomando la decisión final no era ajeno a ella. No era un juez distante, ni una figura desconocida. Era su esposo. Eso hacía que la situación adquiriera una dimensión más compleja. Cualquier mensaje que enviara no sería recibido como una simple observación, sino como una intervención directa en un proceso que ya estaba en marcha. Y aún así, esa posibilidad comenzaba a tomar fuerza. Mientras el juicio avanzaba, la presión aumentaba. No solo dentro del tribunal, sino también en su interior. Porque hay momentos en los que el tiempo no juega a favor de la reflexión prolongada. Momentos en los que esperar demasiado puede significar perder la oportunidad de actuar. Y ese momento comenzaba a acercarse rápidamente. Lo que había percibido durante la noche seguía presente, pero ahora estaba acompañado de una urgencia distinta. Ya no era solo una sensación que incomodaba, era una claridad que exigía una respuesta. No había garantías de que intervenir cambiara el resultado, ni certeza de que su mensaje sería tomado en cuenta. Pero lo que sí comenzaba a ser evidente es que no hacer nada también era una decisión. Ese tipo de situaciones suelen ser determinantes, no solo por lo que ocurre externamente, sino por lo que definen internamente. Porque cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de actuar y decide no hacerlo,
esa decisión también deja una marca. No siempre visible, pero sí presente. En su caso, el margen de tiempo se reducía. Las voces en el tribunal continuaban, las acusaciones seguían su curso y la decisión se acercaba cada vez más. Lo que estaba ocurriendo ya no podía detenerse desde fuera, pero todavía existía una posibilidad de intervenir desde dentro del proceso. Y fue en ese punto donde el conflicto alcanzó su mayor intensidad. No porque las circunstancias fueran más complejas que antes, sino porque la decisión ya no podía posponerse. Capítulo 4. Cuando decides hablar, pero ya todo está en marcha. El margen para seguir esperando había desaparecido. Lo que hasta ese momento había sido un proceso interno, sostenido en silencio, ya no podía permanecer de la misma manera. El juicio estaba en curso, las voces continuaban elevándose y la decisión comenzaba a tomar forma frente a todos. No era un escenario abierto a largas reflexiones, ni un momento en el que se pudiera intervenir sin consecuencias. Todo estaba avanzando con una inercia difícil de detener. Fue ahí donde tomó una decisión. No porque tuviera todas las respuestas, ni porque entendiera cada detalle de lo que estaba ocurriendo, sino porque había algo dentro de ella que ya no le permitía quedarse al margen. La claridad que había percibido durante la noche no había disminuido con el paso de las horas. Al contrario, se había mantenido constante, acompañada ahora por una urgencia que no podía ser ignorada. Decidió enviar un mensaje. No fue una intervención pública, ni una confrontación directa. Fue una advertencia dirigida a quien tenía la autoridad para actuar en ese momento. Un mensaje que no buscaba imponer, sino expresar con firmeza lo que había comprendido. Las palabras que eligió no fueron complejas, ni elaboradas. No necesitaban serlo. Eran claras, directas, suficientes para transmitir el peso de lo que estaba intentando comunicar. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. En esa frase estaba todo lo que podía decir. No había argumentos legales, no había explicaciones detalladas, no había pruebas que presentar. Solo una certeza que había sido formada en un lugar donde nadie más había estado. Era su manera de intervenir, su forma de intentar detener algo que sentía que no debía suceder. El mensaje llegó. Fue recibido en medio del juicio, en un contexto donde las presiones no provenían de una sola dirección. Por un lado, estaban las acusaciones insistentes. Por otro, la necesidad de mantener el orden. Y en medio de todo, una advertencia que no encajaba con la lógica del proceso, pero que tampoco podía ser ignorada por completo. Sin embargo, la historia no se detuvo. El juicio continuó su curso. Las decisiones siguieron avanzando y la presión colectiva terminó inclinando el resultado hacia lo que muchos ya estaban empujando. Su intervención no fue suficiente para cambiar lo que estaba ocurriendo. No porque careciera de verdad, sino porque, en ese momento, la verdad no era el único factor que determinaba la decisión. No cuando alguien actúa, sino cuando, aun habiendo actuado, el resultado no se modifica. Si este contenido te está ayudando a entender mejor estos momentos dentro de la historia bíblica, puedes apoyarlo con un me gusta. Ese tipo de interacción permite que más personas puedan encontrar este material. También puedes compartirlo con alguien a quien le interese este tipo de contenido. A veces, una historia como esta llega en el momento adecuado. Y si quieres seguir explorando estos relatos desde una perspectiva más clara y estructurada, puedes suscribirte. Aquí no se trata solo de escuchar la historia, sino de comprender lo que realmente ocurrió en ella. Capítulo 5. Cuando lo evidente no es suficiente. Después de que el mensaje fue entregado, el proceso no se detuvo. El juicio continuó avanzando dentro de un entorno donde las decisiones no dependían de un solo factor. Aunque la advertencia había sido clara, el contexto en el que se encontraba Pilato exigía algo más que una percepción para modificar el rumbo de lo que estaba ocurriendo. Las acusaciones seguían presentes, la presión aumentaba y la necesidad de resolver la situación se volvía cada vez más inmediata. En medio de todo eso, la figura de Jesús permanecía sin cambios. No respondía de la manera en que muchos esperaban,
no se defendía bajo los argumentos que normalmente se utilizarían en un juicio de ese tipo, y su presencia generaba una reacción que no se basaba únicamente en lo que hacía, sino en lo que representaba. Para algunos, eso era suficiente para cuestionarlo. Para otros, era razón para insistir en su condena. Pilato, por su parte, se encontraba en una posición compleja. Tenía la autoridad para decidir, pero también estaba rodeado de presiones que no podía ignorar. No se trataba únicamente de evaluar la situación desde un punto de vista individual, sino de considerar las implicaciones que su decisión tendría en un contexto más amplio. Mantener el orden, evitar conflictos mayores y responder a las expectativas de quienes estaban observando formaban parte de la responsabilidad que debía asumir. En ese escenario, la verdad no estaba ausente. De hecho, estaba presente de una forma que no requería demasiadas interpretaciones. No había evidencia clara que justificara una condena bajo los términos habituales del sistema romano. Incluso Pilato lo reconocía en sus propias evaluaciones. Sin embargo, reconocer algo no siempre implica actuar en consecuencia. Y esa diferencia comenzaba a marcar el rumbo de lo que sucedería después. La advertencia que había recibido se sumaba a esa realidad. No como un elemento aislado, sino como una confirmación desde otro lugar. No venía de un argumento legal ni de una acusación, sino de una experiencia que apuntaba en la misma dirección, que el hombre que estaba siendo juzgado no debía ser condenado. Aún así, esa coincidencia no fue suficiente para revertir la situación. Porque hay momentos en los que la verdad está disponible, accesible y en cierto sentido, evidente, pero no ocupa el lugar principal en la decisión final. En ese punto, lo que estaba ocurriendo ya no se definía únicamente por lo que era correcto, sino por lo que resultaba conveniente dentro del contexto en el que se desarrollaba. Las voces externas, la presión colectiva y la necesidad de evitar una alteración mayor comenzaron a tener más peso que la evaluación inicial del caso. Desde su posición, ella ya había reconocido esa verdad antes de que todo se desarrollara. No necesitó estar presente en cada detalle del juicio, ni escuchar cada argumento. Lo que había percibido durante la noche le había mostrado lo suficiente como para entender lo esencial. Sin embargo, ese entendimiento no le daba control sobre el resultado. Ese es uno de los puntos más complejos dentro de este tipo de situaciones. Ver con claridad no siempre implica poder intervenir de manera efectiva. Hay una diferencia entre comprender lo que está ocurriendo y tener la capacidad de modificarlo. Y mientras el proceso continuaba, esa diferencia se hacía cada vez más evidente. Capítulo 6. Cuando ya no puedes volver a ver de la misma manera. Después de que la decisión fue tomada y el proceso siguió su curso, el entorno volvió, en apariencia, a la normalidad. Las funciones del gobierno continuaban, las responsabilidades no se detenían y la estructura que sostenía el orden en la región seguía operando como siempre. Desde fuera, nada indicaba que algo hubiera cambiado de forma visible. Sin embargo, no todos los cambios ocurren a ese nivel. Hay experiencias que no alteran el entorno inmediato, pero sí modifican la forma en la que una persona entiende lo que ha vivido. En su caso, lo que había ocurrido no podía ser reducido a un episodio más dentro de la dinámica del poder. No era una decisión cualquiera, ni un evento aislado que pudiera dejarse atrás sin consecuencias internas. Había estado frente a un momento en el que percibió algo con claridad, y aún así, vio cómo ese entendimiento no fue suficiente para alterar el resultado. Ese tipo de experiencias no se procesan de inmediato. No generan una reacción visible en el mismo instante, ni se traducen en acciones rápidas. Se asientan con el tiempo, se integran de manera silenciosa y comienzan a influir en la forma en la que se interpretan los acontecimientos posteriores. No cambian lo que ocurrió, pero sí cambian la manera en la que se recuerda. En ese proceso, es probable que haya surgido una revisión interna, no necesariamente en forma de reproche, sino como una necesidad de entender lo que había pasado. Había intervenido. Había expresado lo que había percibido. Había intentado detener algo que consideraba incorrecto. Y aún así, el curso de los hechos no se modificó. Esa secuencia, aunque clara en lo externo, deja preguntas en lo interno.
Porque cuando una persona actúa desde una convicción y el resultado no cambia, no solo se enfrenta a lo que ocurrió, sino también a lo que eso implica para su manera de entender la realidad. No es un cuestionamiento superficial. Es una revisión más profunda sobre el alcance de las decisiones, sobre los límites de la intervención y sobre el papel que cada uno tiene dentro de procesos que no controla completamente. En su caso, esa comprensión no venía desde una teoría, sino desde una experiencia directa. No necesitaba interpretar lo que había pasado, lo había vivido. Y eso marca una diferencia. Porque hay cosas que pueden explicarse desde fuera, pero solo se entienden completamente cuando se atraviesan. A partir de ese momento, la forma en la que vería situaciones similares ya no sería la misma. No porque hubiera adquirido más información, sino porque había sido expuesta a una realidad que no podía ignorar. Había visto lo que ocurre cuando la verdad no ocupa el lugar principal en una decisión, y también había experimentado lo que significa intervenir sin poder modificar el resultado. Ese tipo de experiencias no siempre generan respuestas inmediatas, pero sí establecen una base distinta para lo que viene después. No se trata de cambiar lo ocurrido, sino de integrar lo aprendido de una manera que influya en la forma de observar y comprender los siguientes momentos. Y aunque su historia no continúa registrada en los textos con más detalle, lo que vivió en ese punto es suficiente para entender que algo en su forma de ver las cosas ya no podía regresar a lo que era antes. Capítulo 7. Cuando entender lo ocurrido, cambia la forma de mirar. Al observar este momento dentro del relato, no se trata únicamente de identificar lo que ocurrió, sino de comprender cómo se desarrollaron los elementos que llevaron a ese resultado. No fue una decisión aislada, ni un evento que dependiera de un solo factor. Fue el resultado de múltiples influencias, presión externa, contexto político, percepciones individuales y la forma en la que cada uno interpretó lo que tenía delante. En medio de todo eso, aparece una figura que, sin ocupar el centro del escenario, logra percibir algo que otros no reconocen con la misma claridad. No desde una posición de autoridad, ni desde un rol determinante dentro del proceso, sino desde una experiencia que ocurre fuera de la dinámica habitual del juicio. Esa diferencia es relevante, porque muestra que no todos los que participan en un mismo momento lo entienden de la misma manera. A partir de ahí, el análisis no se centra únicamente en lo que hizo o dejó de hacer, sino en lo que representa su intervención dentro de ese contexto. Su mensaje no cambió el resultado, pero sí dejó evidencia de que existía una comprensión distinta de lo que estaba ocurriendo. No alteró el curso de los hechos, pero sí forma parte del registro de ese momento, mostrando que la decisión no se tomó en ausencia de advertencias. Este tipo de situaciones permite observar un aspecto importante dentro de los relatos bíblicos. No todos los eventos se desarrollan en función de una sola perspectiva. Incluso en momentos donde el resultado parece definido, existen elementos que muestran que hubo otras posibilidades, otras interpretaciones y otras formas de entender lo que estaba sucediendo. En ese sentido, la historia no se limita a lo que ocurrió en el tribunal, sino que también incluye lo que ocurrió fuera de él. Lo que se percibió antes de la decisión, lo que se expresó en el momento oportuno y lo que, aun siendo claro, no fue suficiente para modificar el resultado. Comprender esto no cambia los hechos, pero sí permite observarlos con mayor precisión. No desde una interpretación simplificada, sino desde una visión que reconoce la complejidad de los procesos, las decisiones y las influencias que intervienen en ellos. Y es ahí donde este momento adquiere su verdadero valor dentro del relato. No por la extensión de su participación, sino por lo que aporta al entendimiento de lo que ocurrió. Porque hay detalles que no ocupan el lugar principal en la historia, pero que permiten entenderla con mayor profundidad. Su voz no cambió la decisión, pero dejó claro que no todos veían lo mismo. En medio de un proceso donde muchos actuaron bajo presión, influencia o conveniencia, su intervención quedó como evidencia de que la verdad había sido percibida, aunque no haya sido determinante. No ocupó el centro del relato, ni tuvo el poder de modificar el resultado, pero su presencia en ese momento muestra que incluso en decisiones que parecen definidas, existen elementos que revelan una comprensión distinta de lo que está ocurriendo. Porque no siempre se trata de quien tiene la autoridad, sino de quien logra reconocer, a tiempo, lo que realmente está pasando.
Este tipo de relatos no siempre destacan por su extensión, sino por lo que revelan cuando se analizan con detenimiento. Si este contenido te está ayudando a entender mejor estos momentos dentro de la historia bíblica, puedes apoyarlo con un me gusta. Ese tipo de interacción permite que más personas puedan encontrar este material. También puedes compartirlo con alguien a quien le interese este tipo de contenido. A veces, una historia como esta llega en el momento adecuado. Y si quieres seguir explorando estos relatos desde una perspectiva más clara y estructurada, puedes suscribirte. Aquí no se trata solo de escuchar la historia, sino de comprender lo que realmente ocurrió en ella. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.